amores, bienvenidos a esta reseña de perfume. Bueno, me encanta porque ya lo sabes, me encanta probar, descubrir, pero en esta reseña tengo tanto una alegría como una penita, una penita. Bueno, quiero que hablemos hoy de Amore Café de Mancera, que lo pedí en estos viales en los que tú entras en la página web oficial y te dan la opción de seleccionar una caja donde vienen, creo que hasta 5 viales de 9 mililitros cada uno, que te dan para probarlo y descubrirlos perfectamente. En un principio pensé en comprarme este perfume en botella grande, pero digo, uff, ¿y si no me gusta? Pues te digo que ya me estoy arrepintiendo de no haberlo comprado en botellita grande. Sobre todo, estate atenta, atento a cómo es este perfume para saber si son notas que a ti te gusta o no. Yo lo he probado, me ha encantado y ya lo podría haber comprado en botella grande porque es chulísimo. Vamos ya a leer las notas. Venga, Amore Café es del año 2023, no me pone familia, pero bueno, es tipo avainillado gourmand o oriental, así ese estilo, ¿no? Con notas de salida de café y amaretto, notas de corazón, helado y vainilla, y notas de fondo, vainilla, azúcar moreno y ámbar gris. Muy bien. Tenemos un eau de parfum que tiene una duración entre 8 y 9 horas. Intensidad, mira, sale con una intensidad media alta, altita, ¿de acuerdo? Que se deja sentir muy bien y en la primera hora de ponértelo vas dejando rastro. Después se queda en una intensidad media, pero el aroma o el olor que lleva consigo se deja transmitir. Ya no dejas tanto rastro, ya no dejas tanto espacio con tu olor, pero te puedo decir que ni tan siquiera a media distancia, o sea, lo que hace interactuar un poco con otras personas, el aroma se sigue sintiendo mínimo las 2-3 siguientes horas y después sí que se empieza a relajar. El olor, ¿a qué huele este perfume? Por supuesto, creo que es importantísimo decir que este es un perfume para quien le gusta el olor a café. Y rápido habrá gente que diga, uy, se parece a Black Opium, tal. Claro, es que tiene mucho café, entonces un aroma que tiene mucho café lo irán comparando con otros perfumes con mucho café. Pero no solo nos quedemos en lo que se pueda comparar. Este perfume en la salida es un licor de café, porque es como una salida con un chorrito de café solo, con esas gotitas de amaretto. Estamos dándole un toquecito de licor a un café solo. En inicio es así. Nos puede dar la sensación de licor de café o café con licor de amaretto. ¿De acuerdo? En ese momento huele muy rico porque huele a café calentito, a café recién puesto y esa es la primera toma de contacto. Bien, después el perfume se va rebajando y en cuanto se va rebajando esa sensación que es precisamente donde tenemos en la parte más intensa del perfume, más alta, se relaja, nos vamos a ir a una intensidad media y esa potencia del café, poquito a poco, es como si la crema del café nos esperase abajo. Y nos vamos con ese café. ¡Ay! Tengo una compañera que le gusta, quizá lo has visto en algunos de sus vídeos, que le gusta tomarse el café solo con una bolita de helado de vainilla. Yo creo que nos vamos ahí, ¿verdad? Te tomas un café solo y no le echas leche ni le echas nada, pero le pones esa bolita de helado de vainilla y con el calorcito del café se va derritiendo y te va llegando ese olorcito de la vainilla junto al café. Es ahí donde nos vamos. En el corazón del perfume nos vamos a encontrar con esa sensación de la vainilla. Muy importante ese azúcar moreno porque no lo había mencionado porque ahora mismo no me he puesto spray, chicas, chicos, porque esta noche ya cuando me duche y demás me voy a poner otro perfume. Pero bueno, el azúcar moreno, se me olvidaba deciros, tiene también un papel. Porque igual que, mira, en este primer spray que te da esa sensación de licor, entre medias, cuando nos vamos llegando a la parte un poquito más avainillada, sigues teniendo esa sensación de azúcar moreno, pero que
junto con el aroma de café parece azúcar moreno tostado y esa sensación va a estar a lo largo de todo el perfume. Te decía, pasa una hora y ya la parte sobre todo más licorosa del perfume se aplaca y nos vamos a ir encontrando sobre todo ese cuerpo, esa sensación del perfume ya un poquito más avainillado, café oscuro, café negro que se va hacia lo que es una vainilla, ¿de acuerdo? Un café solo avainilladito. Y también es la parte que nos encontraremos ahí. Quizá ahí sí que podríamos ir hacia comparar este perfume hacia el último perfume de Black Opium, el que es totalmente negro, que creo que era el Le Parfum, Black Opium Le Parfum, que es un café oscuro también con esa parte de vainilla, ¿de acuerdo? Un café muy oscuro, muy negro hacia la vainilla. Eso lo estaba pensando justo ahora, ¿no? Digo, bueno, quizá, y teniendo en cuenta de que nos encontramos con esas tonalidades, quizá y sabiendo que el corazón fondo de vainilla me gusta, pues mira, rescato el Black Opium, que quizá para esta temporada de otoño-invierno me viene bien. Sí que es verdad que ese perfume u otros perfumes de Black Opium no tienen, o al menos en este sentido, o en esta concentración, ese licor tan rico del amaretto, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, como os decía, yo sí me lo hubiera comprado en botella. Ahora que lo pruebo, que lo descubro, digo, esto es riquísimo. Pero, sí, efectivamente, pues además, mira, no lo había planificado antes de sentarme aquí con vosotros. Lógicamente, si te gusta mucho el café o las notas de café y no quieres gastarte el dinero que vale un perfume de mancera, pues te puedes ir a las distintas versiones de los Black Opium, sobre todo las últimas que han presentado en los últimos años, como este que es totalmente negro, Black Opium Intense, el cual tiene mucha vainilla. O incluso, me acuerdo, el último de la Nuit Trésor. ¿Os acordáis el último de la Nuit Trésor? No sé si fue la Nuit Trésor Intense, el de este año 2023, que olía como un Black Opium. Bueno, pues al final sí es verdad que hay montones de perfumes de café que pueden ser agradables. Este es rico, muy rico, pero si me pongo a pensar en ello, o si nos plantamos un momentito lejos de la locura y de la emoción, sí que es verdad que hay mogollón de perfumes de café con el que los podríamos sustituir, ¿de acuerdo? ¿Sin esa nota de licor? Sí, pero por ahí vamos. Bueno, efectivamente, creo que independientemente de los tonos dulces de la vainilla o de los tonos fuertes y oscuros de un café negro, podemos decir que este perfume, como siempre y todos los de Mancera, es un perfume unisex, sencillamente para que lo disfrute quien más le guste. Época muy apropiado, el otoño-invierno. Es que de por sí te da esa sensación de entrar a una cafetería calentito en un día de lluvia. Es un perfume cálido, es un perfume muy rico, que además yo creo que la potencia del café en pleno verano, en pleno calor, se nos puede subir a la cabeza. Por lo cual, en otoño-invierno o época nocturna va a venir muy, muy bien. Edades. Creo que no todas. La nota del café es para gustos. Hay jóvenes, o depende de cómo esté conjugado, ¿vale? Lo sé porque lo digo por los propios Black Opium, ¿verdad? Tú coges un Black Opium y quizá, y por supuesto, adolescentes, chiquitas, jóvenes, no se sienten del todo a gusto con él, o sí, o les súper encanta. Entonces las edades las dejaría un poquito en el aire, porque excepto muy jóvenes, este perfume 20 y algo para arriba, ¿vale? Y luego siempre teniendo en cuenta gustos personales que pueden gustar más o menos. Entonces, en este perfume os diría, es muy rico y muy agradable. Opciones, los Black Opium. Perfume avainillado, café negro oscuro tirando hacia la vainilla sin la nota de café,
el Black Opium Le Parfum, creo que era el Le Parfum, ¿vale? El que es totalmente negro, es que no me acuerdo ahora mismo cuál era. Creo que es el de este año 2023 o el último de 2022. Uno, es que hacen tantas, pues eso, ya lo sabéis. Y si no, lo busco y te lo dejo por allí colgando, ¿vale? Para que sea ese el que yo te digo. O sea, ahí estamos. Tenemos un café oscuro sin nota de licor que podría ser una sustitución de este perfume. Si te gusta, te encanta lo que es esa salida que es riquísima de café licoroso, de licor de café con lo del amaretto, bueno, pues sí, vete a este perfume, disfrútalo, te engancha enseguida ese olor tan rico. Ahora bien, teniendo en cuenta que ya llevo medio gastado, utilizado, cuando lo gaste yo misma, estoy pensando que en lugar de comprarme este, voy a rescatar ese Black Opium que seguramente... Bueno, yéndonos a los Black Opium, muchas veces los sacan prácticamente a primeros de año. Según finaliza las Navidades, un poquito después, enero, febrero, empiezan a sacar la primera presentación de Black Opium. Y a veces lo presentan tan pronto que entramos enseguida en tiempo de calor y no lo llegas a disfrutar del todo. Ahora estoy pensando que tal vez sea el momento de rescatarlo para sustituir a este cuando lo termine de gastar. Pues así es. Así que bueno, amores, como siempre, pensamiento, sinceridad... muy importante, y por supuesto, si lo habéis probado o lo conoces, cuéntanos a ti qué te parece. ¿Te gusta? ¿Eres chica, chico? ¿Te gusta más para ti, para otra persona? ¿No te gusta nada? Cuéntanoslo, que ya lo sabes, nos importa muchísimo tu opinión. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.